Saludos, queridos oyentes de Oberon. ¿Estás solo? ¿En qué turno nos estás escuchando? Es muy bueno tenerte aquí. Comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Prepárate para escuchar ahora una hora más de historias de terror. Nunca fui del tipo que cree en estas cosas. Siempre pensé que cuando alguien hablaba de oír voces o sentir presencias, era cosa de su cabeza. Pero lo que me pasó me hizo cuestionarlo todo. Y hasta hoy, no sé explicarlo. Era un día normal en el trabajo. Estaba llenando unos informes, concentrado, cuando escuché a alguien llamarme Jorge, así de simple. Miré alrededor, esperando ver a algún compañero, pero la oficina estaba en silencio, todos ocupados con sus tareas. Le pregunté al tipo del escritorio de al lado si me había hablado, pero ni siquiera quitó los ojos de la computadora cuando respondió que no. Me encogí de hombros. Debía haber sido cosa de mi cabeza. No pensé más en eso hasta más tarde, en el tren, volviendo a casa. Estaba recargado en la puerta con un audífono puesto, cuando lo escuché de nuevo. Solo que esta vez fue diferente. Una voz muy cerca de mi oído, como si alguien estuviera literalmente susurrando. «Jorge». Me volteé de inmediato con el corazón acelerado. El vagón estaba lleno, pero nadie estaba lo suficientemente cerca para haberme hablado de esa manera. Miré alrededor, tratando de disimular el nerviosismo. Nadie parecía haber notado nada. A partir de ahí comencé a sentirme raro. ¿Sabes esa sensación de que alguien te está mirando? Incluso cuando estás solo. Era así, como si una presencia invisible me estuviera acompañando. Pero siempre que miraba no había nada. En los días siguientes, la voz continuó. Era siempre de repente, en el trabajo, en el camino a casa, hasta cuando estaba en la regadera. Pero nunca era más que mi nombre. Esto comenzó a irritarme. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, probándome. Hasta que un día fue diferente. Estaba volviendo a casa de nuevo, bajando del tren, cuando lo escuché otra vez. Solo que esta vez, la voz dijo algo diferente. «No vayas por ahí». Me quedé paralizado en medio del andén. Mi corazón se aceleró de inmediato. Era una calle que siempre tomaba para acortar camino a casa. Miré alrededor, tratando de encontrar quién había hablado, pero nadie me estaba prestando atención. Me quedé parado ahí sintiéndome como un idiota. ¿Qué iba a hacer? ¿Ignorar y seguir mi camino como siempre? ¿O escuchar una voz que ni siquiera sabía de dónde venía? Algo me hizo elegir la segunda opción. Tomé otro camino. Y fue solo cuando llegué a casa que vi la noticia. Un accidente grave había ocurrido en esa calle. Un carro fuera de control había chocado contra una parada de autobús. Si hubiera pasado por ahí, estaría justo en medio. Todo mi cuerpo se heló. No era coincidencia. No podía serlo. Pero, ¿qué era aquello? ¿Quién me estaba hablando? Me quedé tan inquieto que acabé comentándolo con un compañero al día siguiente. Se rió. Le pareció gracioso. «Bueno, al menos la voz está de tu lado, ¿no? Solo espero que no quiera nada a cambio». Lo dijo bromeando, pero eso me dejó con un escalofrío en la espalda. Traté de reírme también, pero eso se quedó en mi cabeza. ¿Qué pasaría si esa voz quisiera algo? Y más importante, ¿qué era esa voz? Yo no creía en nada de esto, pero no podía negar lo que había pasado. Durante el día, traté de no pensar mucho, seguí mi rutina, pero la sensación de que había algo cerca de mí no se iba. La voz se quedó en silencio por algunos días, y comencé a pensar que había terminado. Tal vez lo había imaginado todo, tal vez era estrés, pero por la noche del viernes, mientras caminaba a casa, volvió. Esta vez, fue un susurro más largo, algo que me hizo congelarme en la banqueta. «Jorge, ¿puedo pedirte algo ahora?» Mis pies se clavaron en el suelo. El aire se volvió pesado a mi alrededor. Me volteé despacio, como si esperara ver a alguien ahí, pero la calle estaba vacía. Un escalofrío subió por mi espalda.
Aquello no era un pensamiento mío, no era mi mente jugándome una broma. Lo había escuchado. Tragué saliva y traté de seguir caminando, pero sentía todo mi cuerpo tenso. La voz no dijo nada más. Ningún sonido, ninguna advertencia, nada. Pero la peor parte fue que, a diferencia de las otras veces, ahora sentía que algo estaba conmigo. Una presencia demasiado cerca. No escuchaba pasos, no veía sombra, pero lo sabía. Llegué a casa sudando frío. Cerré la puerta con llave. Miré cada rincón del departamento como si esperara encontrar a alguien ahí. Nada. Encendí la tele. Traté de distraerme, pero no podía. El silencio parecía más pesado, como si estuviera siendo observado. La idea me dejó aterrado. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía una presión extraña en el pecho. No era física, era mental, como si alguien estuviera esperando que bajara la guardia. Me levanté unas 3 veces para tomar agua, mirar por la ventana, revisar la puerta de nuevo. Nunca fui así. Nunca fui paranoico, pero ahora parecía que algo había cambiado. Entonces, a las 3 de la mañana, sucedió de nuevo. Estaba acostado, tratando de forzar el sueño, cuando lo escuché. Bajo, ronco, cerca de mi oído. «Jorge, escúchame». Mi cuerpo se heló. No quería escuchar, no quería responder. Solo quería que aquello parara, pero ahora estaba seguro de una cosa: la voz ya no se iba a ir. Después de aquella noche, todo empeoró. Antes, la voz aparecía de vez en cuando, pero ahora parecía que siempre estaba ahí, esperando. En los primeros días, traté de ignorarla. Puse la radio al volumen máximo, me puse audífonos en el trabajo, dejaba la tele encendida todo el tiempo en casa, pero no servía. Cuando el ambiente se quedaba en silencio por un segundo siquiera, ahí estaba ella. «Jorge». Comencé a evitar estar solo. Pasé más tiempo en el trabajo. Inventé excusas para salir con compañeros después del horario, pero incluso entre la gente, sentía aquello. Una presencia detrás de mí, una respiración helada en mi cuello. Y siempre que bajaba la guardia, la voz susurraba de nuevo: «Jorge, ¿por qué no me respondes?». No sabía qué responder. Ni siquiera sabía si debería. ¿Qué pasaría si decía algo? ¿Y si era exactamente eso lo que esa cosa quería? Pero el silencio me estaba desgastando. No dormía bien, apenas podía concentrarme. Me estaba volviendo paranoico. Cada sombra en el rabillo del ojo me hacía estremecer. Cada ruido en la calle me hacía voltear la cabeza. El jueves, llegué a casa más tarde de lo normal. La oficina se había quedado vacía, y lo prolongué lo más que pude antes de enfrentar el camino de regreso. Cuando finalmente entré a mi edificio, sentí un alivio momentáneo. Al menos aquí dentro, nada malo podía pasar, ¿verdad? Equivocado. Tan pronto como cerré la puerta del departamento, el aire cambió. El ambiente estaba helado, como si hubiera dejado alguna ventana abierta. Pero no era solo eso. El olor en el aire parecía diferente, como polvo mezclado con algo que no pude identificar. Di un paso adentro, y entonces lo escuché. No un susurro, no un llamado, sino una risa baja, viniendo de mi cuarto. Mi corazón se aceleró. Yo vivía solo. Mi cuerpo se paralizó. La risa fue corta, baja, pero suficiente para helarme la sangre. Me quedé parado en la entrada del departamento, tratando de procesar. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era un ruido que venía de la calle, tal vez algún vecino, pero yo sabía. Aquello vino de dentro de mi cuarto. Pensé en salir, simplemente dar media vuelta y dormir en un hotel, en casa de un amigo, cualquier lugar que no fuera ahí. Pero mis piernas comenzaron a moverse antes de que pudiera decidir. Cada paso que daba hacia el cuarto parecía más pesado, como si el aire a mi alrededor estuviera denso. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Desde afuera, entrecerré los ojos, tratando de ver algo en la oscuridad.
La única luz venía del poste en la calle, atravesando la persiana. Respiré profundo. Levanté la mano y empujé la puerta despacio. El cuarto estaba vacío. Solté un suspiro tembloroso. Mis manos estaban heladas. Miré cada rincón, debajo de la cama, dentro del armario. Nada. Pero aún sentía esa presencia, esa sensación de que alguien estaba ahí conmigo. Di un paso atrás, listo para salir y dormir en el sofá cuando lo escuché de nuevo. «Jorge, escúchame». Esta vez, la voz vino de dentro del cuarto, pero no había nadie ahí. Mis rodillas casi cedieron. Lo escuché. No fue mi imaginación, no fue el viento, no fue ningún ruido de la calle. Aquello estaba ahí, en mi cuarto, hablándome. Lo único que pude hacer fue salir. Me alejé despacio, sintiendo que mi respiración fallaba. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que corriera, pero sabía que correr no serviría de nada. En el instante en que pasé por la puerta, un sonido bajo resonó detrás de mí, como si alguien se hubiera movido dentro del cuarto. Cerré la puerta con fuerza y fui directo a la sala. Encendí todas las luces del departamento. Me senté en el sofá y traté de calmarme. Mi pecho subía y bajaba rápido. Mi mente trataba de organizar los pensamientos, encontrar un motivo racional para todo aquello, pero no podía. Tomé el celular y pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿Qué iba a decir? «Hola, estoy escuchando una voz dentro de mi departamento». Nadie me creería, ni yo lo creería, si estuviera escuchando esta historia de otra persona. El tiempo pasó. Me forcé a respirar despacio, a enfocarme en los sonidos a mi alrededor. Nada. El departamento estaba quieto. El único ruido era el zumbido del refrigerador en la cocina. Poco a poco, mi corazón se desaceleró. Tal vez si lo ignoraba, aquello se iría. Cerré los ojos por un momento. No sé cuánto tiempo me quedé ahí tratando de fingir que todo estaba normal. Pero entonces, algo rompió ese silencio. 3 golpes, bajos, lentos, viniendo de la puerta de mi cuarto. Mi cuerpo se congeló. Quería creer que había escuchado mal. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que nada sucediera. Pero entonces, los golpes volvieron. 3 toques suaves, espaciados, como si algo dentro del cuarto estuviera esperando una respuesta mía. Todo mi cuerpo se erizó. Cada parte racional de mi mente me decía que no me moviera, que no respondiera, pero al mismo tiempo sabía que no podía simplemente quedarme ahí fingiendo que no estaba pasando. Entonces, hice lo único que se me ocurrió. Agarré mi mochila, mi cartera, mis llaves y salí del departamento. Así de simple. Cerré la puerta con llave lo más rápido que pude y bajé las escaleras casi corriendo. No importaba que fuera tarde, no importaba que no supiera a dónde ir. Solo quería salir de ahí. Caminé por unos buenos minutos sin rumbo hasta encontrar una cafetería abierta. Entré, pedí un café solo para tener un motivo para quedarme ahí y me senté cerca de la puerta. Mi mente estaba a 1000. ¿Qué diablos me estaba pasando? Me quedé ahí hasta casi amanecer. Eventualmente, el cansancio me venció y volví a casa, convenciéndome de que tal vez todo había sido un brote de agotamiento. Tal vez, si fingía que aquello nunca pasó, él, o eso, me dejaría en paz. Pero, cuando llegué al edificio y abrí la puerta del departamento, supe que había cometido un error. El departamento estaba diferente. No había nada fuera de lugar, nada roto, pero el aire estaba denso, como si alguien hubiera pasado toda la noche ahí dentro, esperando. Y entonces, en el momento exacto en que cerré la puerta detrás de mí, escuché la voz de nuevo, solo que esta vez no estaba susurrando. Estaba cerca, clara. Pues sabía que volverías. Mi visión se oscureció por un segundo. El sonido de aquella voz tan cerca, tan nítida, hizo que mi estómago se revolviera. No tuve el valor de voltearme. Me quedé parado ahí,
de espaldas a la puerta, sintiendo el aire a mi alrededor volverse pesado. La sala estaba iluminada por el sol de la mañana, pero eso no me trajo seguridad. Al contrario, la luz hizo que todo fuera aún más extraño. Como si el departamento ya no fuera mío. Como si algo estuviera esperando que yo reconociera su presencia. Con la respiración entrecortada, di un paso adelante, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Pero entonces, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En el suelo, justo en el centro de la sala, mi mochila estaba tirada. Aquella misma que me llevé conmigo la noche anterior. Recordaba haberla puesto en mi espalda, haberla llevado hasta la cafetería. Pero ahora, estaba ahí, como si nunca hubiera salido del departamento. Una ola de pánico subió por mi pecho. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de que me la había llevado, seguro absoluto. Pero ahí estaba, como si fuera una advertencia, como si algo quisiera dejar claro que no podía escapar. La voz no volvió a hablar después de eso, pero tampoco se fue nunca más. Hasta hoy, en momentos de silencio, aún la escucho. Un susurro, un llamado. A veces lo ignoro. A veces respondo en voz baja, como si eso me fuera a dar algún control sobre la situación. Pero la verdad es que sé que perdí ese control hace mucho tiempo. No sé qué es, no sé qué quiere de mí, pero sé que nunca más estaré solo. Lo primero que noté aquella mañana fue la puerta sin llave. Mi estómago se revolvió de inmediato. No era la primera vez que esto pasaba, pero hacía un buen tiempo desde la última. Me quedé ahí parado, mirando la cerradura, tratando de recordar si la había cerrado o no la noche anterior. Mi cerebro daba vueltas, pero la respuesta no llegaba. Suspiré y me pasé la mano por la cara. El miedo dio lugar a la vergüenza, y la vergüenza pronto dio lugar a la frustración. Me había prometido que iba a cambiar. Desde que conseguí este trabajo, estaba luchando con todas mis fuerzas para no caer en el mismo hoyo de antes. Pero ahora, ver la puerta abierta me hacía cuestionarlo todo de nuevo. ¿Habré bebido y no lo recuerdo? ¿Habré salido y vuelto en piloto automático? Lo peor era que no tenía sentido. Recordaba la noche anterior. Recordaba haber visto la tele, haber cenado algo rápido e irme a dormir. Ningún lapso de memoria, ninguna cruda. Aún así, traté de no pensar mucho y seguí con el día. Cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera borrar lo que pasó, y me fui al trabajo. Solo que, con el tiempo, otras cosas comenzaron a pasar. Pequeñas al principio. Un vaso que estaba seguro de haber dejado en el fregadero aparecía en la mesa de la sala. Un libro que siempre estaba en el librero estaba en el suelo. Ropa que no recordaba haber movido aparecía doblada de forma extraña. Cada vez que notaba algo así, sentía un frío extraño en la espalda, pero trataba de convencerme de que era cosa de mi cabeza, hasta el día en que llegué al trabajo y, al abrir mi maletín, me di cuenta de que estaba completamente vacío. Ninguna carpeta, ningún documento, nada. Mi corazón se aceleró. Aquello no era solo un vaso fuera de lugar o una puerta sin llave. Estaba completamente seguro de que había arreglado todo antes de salir. ¿Cómo era posible? El pánico vino fuerte, pero tragué saliva y traté de mantener la calma. Si me alteraba ahí, iba a llamar la atención. Me levanté de mi escritorio con la expresión más neutral que pude y dije que iba por un café. Salí del edificio y fui directo a casa. El camino nunca pareció tan largo. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta, y en cuanto entré, corrí a la habitación, y ahí estaban los documentos, organizados sobre la cómoda, como si hubieran sido colocados ahí a propósito. El silencio parecía aplastarme. Mi mente daba vueltas, mis pensamientos me condenaban. Involuntariamente recordé una época sombría de mi vida. En el apogeo de mi alcoholismo, desperté en medio de la calle algunas veces. En otras desperté en casa sin recordar cómo había llegado ahí. No era solo eso,
Hice el ridículo varias veces en reuniones con amigos, bebiendo demasiado y diciendo cosas que no debía. Perdí muchas amistades y mi única compañía era la cruda y la vergüenza. Cuando llegué al fondo del pozo, pensé en acabar con todo de una vez. Recuerdo haber encendido las hornillas de la estufa y respirar cerca de ellas con los ojos cerrados. Pero entonces me di cuenta de que no quería hacer eso. No tomaría la salida más fácil. Con el poco amor propio que me quedaba, intentaría mejorar, enfrentar mis errores y corregirlos. Entonces, pedí perdón a todos aquellos a quienes lastimé, reduje la bebida controlando mi deseo y me prometí a mí mismo que haría lo mejor posible para no ser más esa persona autodestructiva. Recorrí un camino arduo, de mucha vergüenza y arrepentimientos. No podía retroceder. La simple idea de volver a ser ese hombre me aterrorizaba. Traté de alejar esos recuerdos dolorosos. Agarré todo rápidamente y volví al trabajo, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Para disimular, compré café para todos. Funcionó. Todos sonrieron, agradecieron y el tema murió ahí. Pero, dentro de mi cabeza, la paranoia solo crecía. Después de eso, me esforcé aún más para reducir la bebida. Ya no podía arriesgarme. Si yo era el responsable de estas cosas extrañas, necesitaba estar seguro. Comencé a dormir más temprano, a mantener un control estricto de mi rutina. Pero nada de eso sirvió. Las cosas seguían desapareciendo y apareciendo en lugares equivocados. Algunas simplemente desaparecían para siempre. Además, me sentía extraño, constantemente cansado. Casi llego tarde al trabajo algunas veces, de tanto sueño que sentía algunos días. Y entonces vino lo peor. Una mañana, me desperté y fui directo al trabajo. Aún estaba tratando de mantener el enfoque, tratando de probarme a mí mismo que todo estaba bajo control. Pero cuando abrí mis correos, me congelé. Había un mensaje mío enviado al jefe en medio de la madrugada. El tono era agresivo, impaciente, casi grosero, como si estuviera exigiendo algo. Se me heló la sangre. No recordaba haber escrito eso. Lo primero que hice fue revisar el historial de la computadora, ver si había algún registro de acceso fuera de lo normal. Nada, ninguna pista. Traté de recordar si, de alguna forma, podría haberlo hecho y simplemente olvidado, pero no tenía sentido. Me había ido a dormir temprano, no estaba borracho, y nunca habría escrito algo así a mi jefe. Mi corazón latía fuerte en el pecho mientras agarraba el celular y le llamaba. Traté de explicar, decir que debía haber sido un error, que tal vez mi correo había sido hackeado. Mi voz temblaba, y él parecía molesto, pero al final logré evitar lo peor. Me dio una suspensión, dijo que resolviera mi desorden personal antes de volver. Colgué el teléfono y me quedé parado, tratando de procesar lo que estaba pasando. Fue ahí cuando decidí ir al médico. Si todo esto era cosa de mi cabeza, necesitaba descubrirlo. Me hice análisis de sangre. Hablé sobre mi lucha contra el alcohol y mi desorientación. El médico no mostró mucha preocupación, pero pidió una serie de pruebas. Cuando salieron los resultados, me quedé aún más confundido. Había registros de medicamentos en mi organismo, medicinas que nunca tomé. Miré los papeles como si fueran algún tipo de broma de mal gusto. Mi nombre estaba ahí, los análisis eran míos, pero las medicinas, ni siquiera reconocía el nombre de la mayoría. Algunas eran para ansiedad, otras para insomnio, y una, en particular, me dejó inquieto. Un sedante, fuerte. Salí de la clínica medio desorientado, sosteniendo esos papeles como si fueran la prueba concreta de que algo estaba muy mal. Pasé todo el camino tratando de racionalizar, encontrar alguna explicación lógica. ¿Habré tomado estos medicamentos y lo olvidé? ¿Algún médico los habrá recetado en un momento de descuido? Pero nada tenía sentido. Llegué a casa y, por primera vez, sentí miedo de entrar. Mi propio departamento parecía extraño, como si estuviera pisando un lugar que ya no era mío. Cerré la puerta con llave detrás de mí
y fui directo a la cocina, bebiendo agua compulsivamente, tratando de eliminar cualquier rastro de esos medicamentos de mi cuerpo. Tal vez estaba paranoico, pero no quería correr ningún riesgo. Después de eso, el cansancio me golpeó fuerte. Mi cuerpo parecía pesado, mi cabeza daba vueltas. Me senté en el sofá con la intención de descansar solo por un instante, pero, sin darme cuenta, me quedé dormido. Desperté de repente, sin entender dónde estaba. Mi visión estaba borrosa, mis brazos pesados. Me tomó unos segundos darme cuenta de que no podía moverme bien. Algo sujetaba mis muñecas y tobillos. El pánico vino de golpe, dándome una descarga de adrenalina. Traté de jalar los brazos, pero las ataduras aguantaban firmes. Mi pecho subía y bajaba rápido. Mi respiración se volvió corta. Fue entonces cuando la vi. Una mujer estaba sentada a mi lado en el sofá. Me sonreía. Una sonrisa extraña, tranquila, como si nada de esto estuviera mal. «Finalmente despertaste. Siempre te duermes tan rápido», dijo, con una voz dulce. Fue en ese momento que sentí un escalofrío. Ella estaba ahí, dentro de mi casa, y yo no tenía idea de quién era. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romper mi pecho. Traté de decir algo, pero mi boca estaba seca, mi garganta cerrada por el miedo. La mujer me miraba como si estuviéramos en una cita romántica, como si todo esto fuera normal. Dijo que intentó de todo para mantenerme en casa, pero que yo siempre escapaba. Sin embargo, finalmente ya no tendría cómo huir. Sería solo de ella. Mi estómago se revolvió. Caí en cuenta de todo de una vez. Todo aquello, los objetos fuera de lugar, los documentos olvidados, los medicamentos en mi análisis, el correo a mi jefe, había sido ella. Ella quería mantenerme en casa. Ella quería que perdiera el trabajo. Mi mente daba vueltas tratando de entender cómo era posible. ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo nunca me di cuenta? La respuesta vino como un golpe en el estómago. Ella ya estaba aquí antes de que lo notara. Tal vez por semanas, tal vez meses. Siguió diciendo que me observaba desde hace mucho tiempo, que al principio solo quería estar cerca, cuidarme. Pero yo insistía en salir, en no darme cuenta de lo que ella hacía por nosotros. Todo mi cuerpo temblaba. No podía parpadear, no podía desviar la mirada de esa mujer. Su locura era aterradoramente tranquila. ¿Por qué? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste daño? Su sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron y su rostro se puso rígido. Preguntó si estaba diciendo que ella había hecho algo malo. Su voz, antes dulce, ahora llevaba un tono de irritación contenida. Traté de responder, pero antes de que pudiera formular una frase, se levantó bruscamente. Comenzó a caminar por la sala, respirando pesadamente. Su mirada se desvió hacia la mesa, donde había un cuchillo. Mi cuerpo se paralizó cuando vi sus dedos delgados cerrarse alrededor del mango de la hoja. Con voz temblorosa, preguntó si me gustaba otra, los ojos fijos en los míos. La punta del cuchillo se acercó a mi cuello. ¿Es eso, Damian? ¿Es por eso que quieres dejarme? Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. El miedo se apoderó de mí por completo. Cerré los ojos con fuerza. Mi voz salió en un hilo. No, por favor, perdóname. Se quedó quieta por un momento, evaluando mi respuesta. El cuchillo aún estaba demasiado cerca. Respiró profundo, como si estuviera tratando de calmarse. La punta del cuchillo aún rozaba mi piel, pero su agarre en el mango se aflojó un poco. Entonces murmuró que solo quería que entendiera, que ella hizo todo por nosotros. Tragué saliva, tratando de no demostrar la desesperación que crecía dentro de mí. Necesitaba seguir alimentando esa ilusión de ella hasta encontrar una oportunidad de salir de ahí. Entiendo, ahora entiendo. Sus ojos me analizaron por un tiempo que pareció una eternidad. Entonces, de repente, soltó un suspiro y dejó el cuchillo sobre la mesa.
Sonrió de nuevo, exclamó alegremente que sabía que entendería, pero ahora, esa sonrisa me daba aún más miedo. Mi mente trabajaba rápido. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba pensar en algo antes de que hiciera algo peor. Si grito, ¿alguien me escuchará? Pero ¿y si no hubiera tiempo? Si ella tuviera algo para doparme de nuevo. No podía arriesgarme. Tragué saliva y traté de parecer tranquilo. «Tengo sed. ¿Puedes traerme un vaso de agua?», dije. Dudó por un segundo. Me miró, evaluando, y luego asintió. «Claro, ya vuelvo». Tan pronto como salió de mi campo de visión, mi mano se movió sola, jalando las ataduras con toda la fuerza que pude reunir. La piel ardía, las muñecas dolían, pero no me detuve. Escuché el ruido del grifo abriéndose. El tiempo corría en mi contra. Mi pierna logró soltarse primero, y después de un intento más desesperado, logré liberar una de las manos. Cuando ella volvió a la sala, sosteniendo un vaso de agua, yo ya estaba de pie y con el teléfono en la mano. Le avisé que no se moviera, que la policía ya venía en camino. Su mirada se transformó en pura decepción, como si le hubiera roto el corazón, como si yo fuera el villano de la historia. No esperé para ver su reacción completa. Corrí hacia la puerta, salí del departamento y toqué la puerta de los vecinos, desesperado. Mis manos aún temblaban cuando llegaron los policías. Después de eso, todo se volvió un borrón. Descubrieron que ella había estado entrando a mi departamento durante meses, moviendo mis cosas, poniendo medicamentos en mi comida, esperando la oportunidad perfecta para mantenerme ahí. Fue ella también quien escribió el correo, y cuando mi jefe se enteró de la historia, se compadeció e incluso me pagó por los días que estuve suspendido. Mis compañeros de trabajo también me apoyaron, y afortunadamente logré controlarme y no busqué consuelo en ninguna gota de alcohol. Dejé de beber por completo. Me mudé de casa, volví al trabajo, traté de seguir con mi vida. Pero hasta hoy, cuando cierro la puerta con llave por la noche, me quedo parado por unos segundos, escuchando, esperando estar seguro de que estoy solo, porque nunca más podré estar completamente seguro de eso. Siempre pensé que mi colonia era un lugar seguro, uno de esos rincones tranquilos donde todos se conocen. ¿Sabes ese tipo de lugar donde los niños juegan en la calle y los vecinos se saludan por encima de la cerca? Pues sí, parecía el lugar ideal para vivir. Pero todo cambió cuando los animales comenzaron a desaparecer. Primero, fueron los gatos. Nadie le dio mucha importancia. Pensaron que tal vez se habían perdido, pero pronto comenzaron a desaparecer los perros también. Y no eran pocos. Cada vez más dueños de animales se encontraban con una triste sorpresa. Sus mascotas desaparecidas, sin explicación alguna. Lo peor es que algunos de estos animales aparecieron días después, pero no como uno esperaría. Yo misma vi el cuerpo de un perro de mi vecino, Max, tirado en un campo cerca de la calle. Estaba horrible. No parecía ser un accidente, porque había señales claras de violencia, como si hubiera sido atacado a propósito. La cosa se fue corriendo, y la gente comenzó a preocuparse más. Recuerdo cuando los primeros extraños comenzaron a aparecer. Eran personas que nunca se habían visto en la colonia. Nunca. Surgían por la noche como sombras, paseando por las calles sin hacer ruido, con pasos lentos y desconectados de cualquier otra persona que verías en el vecindario. Siempre de noche y siempre solos. Ninguna de estas figuras parecía preocuparse por la hora o por las luces apagadas. Esto comenzó a ponernos a todos aún más inquietos. Pero lo que más nos molestaba era el hecho de que estas personas nunca se quedaban mucho tiempo. Desaparecían tan rápido como aparecían, como si nunca hubieran estado ahí. Cuando las desapariciones de animales continuaron, los vecinos comenzaron a preguntarse si alguien del propio vecindario estaba detrás de esto. Era extraño. Nadie sabía quién podría ser, pero todos desconfiaban de todos.
Las conversaciones entre los vecinos se volvieron cada vez más tensas. Nos mirábamos unos a otros con desconfianza, como si cualquiera pudiera ser el culpable, pero nadie se atrevía a decir nada abiertamente. Estábamos todos tan asustados que ni siquiera podíamos mirar la calle de la misma forma. Comenzamos a cerrar las puertas más temprano, a mirar hacia afuera por las ventanas, siempre con el miedo de ser observados. No sé si fue la ansiedad o el miedo, pero algo dentro de mí cambió. Cuando iba al mercado o daba una vuelta por la colonia, comenzaba a preguntarme, ¿alguien me estará siguiendo? ¿Alguien me observa cuando paso por la calle? Ya no me sentía cómoda. La colonia que alguna vez pareció ser la definición de paz, ahora parecía solo un lugar extraño y amenazante. Mirábamos las casas vacías, las calles oscuras, y la sensación de que algo estaba mal se intensificaba. Fue cuando un niño desapareció que todo se volvió aún más real. Fue la hija de mi vecino de enfrente, Lara, una niña de apenas 8 años. Estaba jugando en el jardín cuando su madre fue a la cocina y, en segundos, cuando volvió, la niña ya no estaba ahí. Ni siquiera sé cómo, pero la policía tardó días en encontrar su cuerpo, y cuando lo encontraron, bueno, su destino fue el mismo que el de los animales. Había sido víctima del mismo tipo de violencia que los perros, el mismo tipo de brutalidad que nadie podía entender. Eso lo cambió todo para todos nosotros. Cuando encontraron el cuerpo de Lara, el miedo se convirtió en pánico. La gente comenzó a abandonar sus casas, como si la colonia estuviera maldita. Algunos decían que la violencia de alguna forma se había apoderado del área. Otros, más supersticiosos, hablaban de una presencia maligna que había estado ahí todo el tiempo, algo que no veíamos, pero que nos estaba vigilando. En el fondo, todos sentíamos lo mismo. La colonia nunca volvería a ser la misma. Y, honestamente, yo también sentía que ya no podía quedarme. Algo estaba mal. Algo muy mal. Y nadie sabía qué era, ni por qué estaba pasando. Desde que Lara desapareció, la atmósfera en la colonia se volvió aún más pesada. Comencé a sentir que cada ruido en la calle era una señal de que algo estaba a punto de suceder. Las noches se hicieron más largas, el silencio más sofocante. Por la mañana, la gente salía al trabajo apurada, miraba por encima del hombro, como si estuvieran huyendo de algo. Lo que antes era un lugar acogedor ahora parecía una prisión, y lo peor es que nadie sabía la razón. Las casas comenzaron a venderse a precios cada vez más bajos. Era visible la prisa de los vecinos por irse de ahí. Las calles desiertas durante la noche se volvieron rutina. Yo misma, que nunca imaginé dejar ese lugar, comencé a pensar seriamente en irme. Pero había algo que me mantenía atada ahí, una sensación de que, si me iba, estaría dejando algo importante atrás, como si aún hubiera algo por descubrir. Aún así, no podía ignorar lo que estaba pasando. Las figuras extrañas seguían apareciendo por la noche, pero ahora no eran solo los vecinos quienes las veían. Más personas comentaban sobre ellas, y los relatos eran siempre los mismos. Personas que no pertenecían a la colonia, con un comportamiento inquietante, vagando sin rumbo por las calles, como si estuvieran buscando algo. Y más aterrador aún, era el hecho de que estas figuras nunca parecían importarles la presencia de nadie más. Se movían, pasaban por nosotros como si fuéramos invisibles, pero había algo en sus ojos que nos hacía sentir algo malo. Recuerdo claramente una noche en que vi una de estas figuras parada frente a mi casa. Estaba distante, pero pude ver que su mirada parecía fija en mí, como si supiera que yo estaba ahí. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, como si esa mirada fuera capaz de atravesar la pared de mi casa. No sabía si debía correr o esconderme, pero me quedé ahí, quieta, congelada, mirando de vuelta, sin saber qué hacer. Cuando parpadeé, ya no estaba ahí, pero la sensación de estar siendo vigilada no me dejó por semanas. Lo que más me impactó fue el comportamiento de los vecinos, como si el miedo se hubiera convertido en un juego de supervivencia.
Todos comenzaron a desconfiar del otro, hasta los más cercanos. Yo misma comencé a mirar a mis vecinos con una desconfianza que nunca imaginé sentir. Comenzamos a cerrar las puertas con llave durante el día, a poner cámaras de seguridad, pero nada parecía ser suficiente. A veces, escuchaba ruidos extraños por la noche. A medida que pasaba el tiempo, parecía que la presencia de estas figuras se estaba volviendo más fuerte. Cada vez más, escuchaba historias de vecinos que habían tenido encuentros extraños, o veían sombras moviéndose por las calles, personas que no estaban ahí durante el día, pero que aparecían por la noche, solo para desaparecer sin dejar rastros. Todo esto me hacía pensar que tal vez estábamos viviendo algo que no podíamos entender, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Ya no sabía si el miedo era real o si todos estábamos siendo manipulados por alguna fuerza invisible, algo que nos hacía dudar de nuestra propia cordura. Pero lo que realmente me hizo comenzar a pensar en irme, de verdad, fue una noche en que vi algo imposible de ignorar. Estaba en la cocina cuando vi una sombra moviéndose en la ventana. Al principio, pensé que era solo un reflejo, pero cuando miré más de cerca, la sombra se estaba moviendo de forma extraña, de manera imposible de explicar. No sabía qué hacer. El miedo paralizó mis piernas, pero aún así, algo me empujó hacia la puerta de entrada. Cuando abrí no había nadie ahí, pero tuve la sensación de que algo estaba cerca, observando, y eso fue suficiente para que comenzara a pensar en irme de una vez. No sabía qué estaba pasando en esa colonia, pero con el tiempo, me di cuenta de que nadie más lo sabía tampoco. Las cosas se volvieron cada vez más extrañas, y los relatos de desapariciones y encuentros inusuales comenzaron a aumentar. Lo peor es que, cuanto más tratábamos de entender, más perdidos nos sentíamos. Algo estaba pasando ahí, algo que nadie podía explicar, pero que parecía involucrarnos a todos de alguna forma. Con cada nueva desaparición, con cada nueva señal de violencia, la tensión se volvía insoportable. Ya nadie confiaba en nadie, y las calles, antes tan llenas de vida, ahora estaban vacías, como si todos hubieran sentido lo mismo. Era mejor no estar ahí. Eventualmente, yo también decidí irme. Ya no pude soportar más la presión, el miedo de no saber qué me estaba observando, qué me estaba persiguiendo en las sombras. Tomé mis cosas y, con el corazón apretado, dejé esa colonia atrás, sin siquiera mirar atrás. No sé si lo que estaba pasando ahí tuvo un fin, o si otras personas siguen enfrentando el mismo terror que nosotros vivimos. Lo que sé es que, hasta hoy, cuando recuerdo esas noches silenciosas, con esos extraños vagando por las calles, una sensación de escalofrío aún recorre mi espalda. Nunca pude entender lo que realmente pasó ahí, o quién estaba detrás de todo aquello. La colonia nunca volverá a ser la misma, y yo, por suerte, nunca más tuve que volver para descubrir la verdad. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera convertirse en una pesadilla. Era un día común, un domingo por la tarde, yo paseando por la playa, sin prisa. Ese era un lugar que siempre me gustó visitar. La brisa del mar, el sonido de las olas, el olor del agua salada. Era como si, de alguna manera, pudiera dejar el mundo afuera, con todos sus problemas, y simplemente existir por esos minutos en paz. Pero ese día, algo llamó mi atención. Era un papel doblado en la arena, casi escondido entre las olas que golpeaban la orilla. Me pareció extraño, porque generalmente no suelo tocar las cosas que encuentro por ahí. Pero no sé, algo en ese pedazo de papel me hizo detenerme. Lo tomé, lo doblé de vuelta con cuidado y lo abrí. Era una carta, fechada de unos días atrás. El autor hablaba sobre la playa, como si tuviera una conexión profunda con ese lugar. La forma en que describía sentir la arena bajo los pies, observar la puesta de sol, se podía sentir que realmente amaba eso. Pero había algo extraño en el tono de la carta. El tipo hablaba sobre cuánto extrañaba estar ahí,
porque hizo algo terrible, algo tan horrible que nunca más podría pisar ese lugar. Me quedé con eso en la cabeza durante el resto del día. Era una carta con una escritura bonita, casi poética, y de alguna forma, me dejó con una sensación extraña de fascinación. No sé bien cómo explicarlo, pero decidí llevármela conmigo. Parecía haber sido escrita por alguien que realmente sentía dolor. Me sentí conectada, de una manera bizarra, a ese desconocido. La semana siguiente, decidí volver a la playa. Ya estaba al final de la tarde. El cielo comenzaba a ponerse naranja, como siempre. La idea de encontrar otro pedazo de papel me atrajo, pero, al mismo tiempo, había algo inquietante sobre esto, como si me hubiera vuelto parte de esa historia, de algún modo. Y fue exactamente lo que pasó. En el mismo lugar donde encontré la primera carta, ahí estaba otra, doblada, casi escondida. Mi corazón dio un salto, y dudé por un momento. Pero, de nuevo, la curiosidad habló más fuerte. Tomé el papel, lo abrí y comencé a leer. Era una continuación. El autor ahora hablaba sobre cómo pensaba constantemente en lo que había hecho, y con cada reflexión se sentía más nervioso, más inquieto. Sus palabras comenzaron a volverse más incómodas, más tensas. El tono de la carta ya no era tan poético. Decía que se estaba volviendo difícil controlar la ira, que ya no aguantaba más estar atrapado en eso. Me quedé leyendo y, conforme avanzaba en las palabras, un escalofrío comenzó a subir por mi espalda. La sensación de que algo estaba mal, muy mal, me invadió. Pero aún así, no pude dejar de sentirme extrañamente atraída por esas palabras, como si fuera imposible ignorar lo que estaba diciendo. En ese momento, decidí que no volvería más a la playa. Sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. Ese autor parecía estar en una espiral de angustia, y yo estaba comenzando a sentirme incómoda con eso. Pero no podía evitarlo. Algo dentro de mí quería saber qué había hecho. ¿Qué era tan terrible que le impedía volver al lugar que tanto amaba? Trataba de dejar todo atrás, pero no pasó mucho tiempo para que las cosas comenzaran a ponerse más intensas. La semana siguiente, las cartas comenzaron a aparecer en lugares extraños. Primero, en la calle donde vivía. Encontré un pedazo de papel doblado en la esquina de la calle, justo donde pasaba todos los días. En la carta, el autor parecía aún más desesperado, más frenético. Escribió que estaba comenzando a darse cuenta de que yo lo estaba ignorando, que ya no estaba volviendo a la playa. Él sabía que yo había leído lo que escribió. El tono de la carta era completamente diferente, mucho más amenazador. Las palabras estaban cargadas de ira, como si me estuviera forzando a prestarle atención. Comencé a sentirme como si estuviera siendo seguida. Era como si alguien estuviera siempre ahí, solo al acecho, observando cada movimiento mío. Fui a la delegación una vez, pensando que tal vez alguien se habría enterado de lo que estaba pasando. Tal vez alguien conociera a ese hombre o tuviera idea de quién era, pero no había ninguna pista de quién podría estar detrás de esto. La sensación de estar siendo perseguida comenzó a consumir mi mente. Trataba de racionalizar todo, pero con cada carta, la tensión solo aumentaba. El miedo era palpable. Al final de esa semana, lo imposible sucedió. Dentro de mi casa, estaba sentada en la sala, ya comenzando a relajarme después de un largo día de trabajo, cuando miré hacia la esquina de la mesa de café. Ahí estaba otro pedazo de papel. Me congelé. ¿Ahora estaba en mi casa? ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Cómo había entrado? El pánico me asaltó. ¿Qué quería de mí? El papel estaba doblado de forma cuidadosa, como si supiera que me aterraría al encontrar eso. La carta estaba escrita de forma agresiva, más aún que las anteriores. El autor dijo que sabía dónde estaba, sabía lo que estaba haciendo, y que ya no servía de nada tratar de ignorarlo. Sabía que yo estaba en casa, y él estaba cerca. El simple hecho de leer esas palabras hizo que mi corazón se acelerara. ¿Cómo sabía eso? Estaba sola,
esa noche, y la sensación de estar siendo observada se volvió aún más fuerte. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido dentro de la casa parecía amplificado. El viento golpeando las ventanas me hacía saltar con cada crujido, y con cada paso que daba, parecía que alguien estaba ahí, detrás de mí. Miré por las ventanas, revisé los rincones de la casa, pero no encontré nada. Aún así no podía librarme de la sensación de que él estaba cerca. El miedo se instaló de forma definitiva. Al día siguiente, fui al trabajo con la cabeza en otro lado. Ya no sabía en quién confiar o qué hacer. Traté de concentrarme en las tareas, pero la ansiedad era insoportable. Todo parecía recordarme esa carta. Cada mirada, cada suspiro, cada movimiento a mi alrededor parecía una amenaza. Cuando llegué a casa por la noche, una nueva carta estaba sobre la mesa de la cocina. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo estaba siempre adelante de mí? ¿Cómo sabía todo? La carta esta vez era diferente. Ya no hablaba sobre lo que había hecho, ni sobre lo enojado que estaba. Me hablaba directamente a mí, llamándome por mi nombre. Sabía mi nombre. Pilar. ¿Cómo? No había forma de que lo supiera. Era imposible. Aquello no tenía ningún sentido. El miedo se apoderó de mí de tal forma que mis manos temblaban mientras leía las palabras. Había escrito que me estaba observando desde hace días, que sabía cada paso que daba y estaba comenzando a impacientarse. Decía que no me dejaría en paz hasta que reconociera lo que él quería. Parecía no importarle nada, excepto hacerme sentir lo que él estaba sintiendo. Estaba completamente perdida. No había forma de volver atrás. No había forma de salir de esta situación. Las cartas seguían apareciendo, y el tono de amenaza se intensificaba con cada una de ellas. ¿Cómo sabía todo? ¿Cómo sabía dónde vivía, mi nombre? La sensación de que estaba siendo vigilada me perseguía a cada momento. Ya no podía diferenciar lo que era real de lo que era solo fruto de mi mente, que se estaba volviendo cada vez más enloquecida. Fue cuando la cosa realmente se agravó. Un día, después del trabajo, al entrar a casa, encontré la puerta entreabierta. Yo siempre cerraba todo con llave, aunque estuviera sola en casa. Mi corazón se detuvo por un instante. Lo primero que hice fue tomar el teléfono, pero las palabras estaban atascadas en mi garganta. El pánico era tan grande que apenas pude marcar el número de emergencia. Antes de que pudiera tomar cualquier acción, escuché un ruido viniendo del piso de arriba. Era como si alguien estuviera caminando por la casa. El ruido de pasos, el sonido de la madera crujiendo bajo el peso de alguien, todo eso hizo que mi cuerpo se congelara. Estaba ahí, parada en medio de la sala, tratando de no hacer ni un sonido, tratando de escuchar más claramente. El silencio después de los pasos fue aún más perturbador. No me atreví a subir las escaleras. Me quedé ahí, esperando, tratando de convencerme de que todo no era más que mi mente volviéndose loca, pero el miedo no me dejaba actuar. Finalmente, tomé valor y subí las escaleras. Cada escalón parecía un desafío, y cuando llegué arriba, todo estaba tranquilo. No había nadie ahí, pero había una carta dejada en mi cama. La carta estaba ahí, esperándome. Él sabía que tendría miedo, sabía que encontraría eso. El tono de esta carta era diferente. Me dijo que sabía que me estaba volviendo paranoica, pero que, en el fondo, yo sabía lo que él quería. Me había encontrado y ya no había forma de escapar. Me quedé completamente desesperada. ¿Cómo lograba encontrarme? ¿Cómo sabía dónde estaba, qué hacía, qué pensaba? La carta que encontré esa noche, dejada encima de mi cama, fue la gota que derramó el vaso. No solo sabía dónde vivía, sino que sabía cómo me sentía. Estaba dentro de mi cabeza, manipulándome, haciéndome creer que ya no tenía control sobre nada. El tono de la carta casi se burlaba de mí. Dijo que, al final, no tendría opción más que escucharlo, porque ya estaba en todos los lugares que frecuentaba. Estaba en todos los espacios de mi vida. Esa noche, traté de cerrar con llave todas las puertas y ventanas de la casa.
pero sabía que nada de eso serviría. El miedo de ser invadida, de ser observada, de ser perseguida me consumía. Traté de dormir, pero con cada sonido que escuchaba, me despertaba en pánico. El ruido de un coche pasando por la calle me hacía levantarme de la cama, y me quedaba ahí, parada, mirando por la ventana, esperando que pasara lo peor. Pero, de nuevo, nada pasaba, y eso me dejaba más confundida. ¿Por qué no aparecía? Me estaba provocando de una forma que no podía entender. Lo peor de todo fue que ya no sabía qué era real y qué no. A veces, tenía la sensación de que estaba viendo sombras moviéndose por la casa, o escuchaba susurros, pero siempre que miraba, no había nadie ahí. Estaba comenzando a dudar de mi propia cordura. ¿Será que todo esto no era más que una ilusión? ¿O será que realmente estaba en todos lados, vigilando cada movimiento mío? Las cartas se volvieron una presencia constante en mi vida. Comenzaron a aparecer hasta en el trabajo, en mi escritorio, en mi bolsa. ¿Cómo sabía dónde estaba todo el tiempo? ¿Cómo lograba infiltrarse así en mi rutina? Comencé a salir de casa con la sensación de que él estaba cerca, observando cada paso. Cuando pasaba por algún lugar, sentía su mirada en mí, como si estuviera en algún rincón, solo esperando el momento adecuado para hacerme sentir aún más asustada. Fue entonces cuando la carta cambió nuevamente. Esta vez, habló directamente sobre el miedo que me estaba causando. Dijo que ahora ya sabía cómo hacerme entrar en desesperación, cómo hacerme dudar de todo. Escribía sobre cómo se estaba divirtiendo con mi angustia, y lo más terrible fue el final de la carta. Me dijo que todo aquello tenía un propósito: hacerme sentir lo que él sentía. La ira, la desesperación, la sensación de estar atrapado en algún lugar y no poder escapar. Quería que supiera lo que era no tener más control sobre la propia vida. Me estaba volviendo paranoica. Cuando salía de casa, sentía que me estaba siguiendo, que estaba ahí, escondido en algún lugar, esperando el momento de aparecer. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que era fruto de mi mente, que estaba cada vez más débil. Mi vida estaba siendo tomada por aquel desconocido, y él parecía estar alimentándose de mi miedo, de mi ansiedad. Ya no sabía cómo actuar, cómo reaccionar. El terror me estaba dominando completamente. Las cartas no dejaban de aparecer, y su tono solo se volvía más amenazante. Me decía que ya no podía escapar, que el juego estaba a punto de terminar, pero nunca daba una pista sobre lo que realmente quería. No me amenazaba físicamente, pero su presencia era aún más aterradora. No sabía dónde estaba, pero él sabía exactamente dónde estaba yo todo el tiempo. La sensación de estar siendo observada, vigilada constantemente, me hacía perder las fuerzas. Parecía controlarme, y ya no sabía qué hacer para acabar con aquello. Y entonces, un día cualquiera, la situación simplemente se detuvo. Ya no había más cartas, ya no había más señales de su presencia. Comencé a pensar que mi mente finalmente se había vuelto loca, que había imaginado todo. Pero hasta hoy, algo dentro de mí me dice que él aún está por ahí. Tal vez haya alcanzado su objetivo, tal vez se haya cansado de hacerme sufrir, o tal vez se haya ido por un motivo que nunca voy a entender. Solo sé que, después de todo aquello, la sensación de que puede volver en cualquier momento aún me persigue. Pensé que en un pueblo pequeño donde todos se conocen, nada grave podría pasar. Estaba equivocada. El inicio fue sutil, casi imperceptible, pero cuando me di cuenta, ya estaba invadida por un pánico sin explicación. Todo comenzó con las sombras. Sí, lo sé, parece cliché, pero es la verdad. La gente comenzó a comentar sobre ellas. Sombras que aparecían en los bordes de sus propiedades, por la noche, al borde de los árboles, moviéndose lentamente. Algunos juraban que las vieron moverse de un lado a otro. Otros juraban que solo estaban observando. Yo misma vi una vez, pero no quería creerlo. Estaba volviendo a casa, después de otro día de trabajo en el pueblo,
cuando pasé por el camino de grava. El sonido de mis propios pasos eran los únicos sonidos a esa hora, hasta que, justo en el rabillo del ojo, algo se movió. Pensé que era un árbol meciéndose con el viento, pero no había viento. Esa noche, el pueblo estaba más silencioso de lo normal. Cuando miré de nuevo, lo vi, una sombra oscura, arrastrándose por el borde del camino. No pude ver qué era, pero podía sentir que estaba ahí, observándome. Mi cuerpo se heló y aceleré el paso, tratando de ignorar el pavor que se apoderaba de mí. Pronto, comenzaron a surgir relatos sobre pasos en el camino de grava, tarde en la noche, sin nadie alrededor. El ruido era el mismo, el sonido característico de las piedras moviéndose, como si alguien estuviera caminando por ahí con un paso lento y pesado. Muchas personas, incluyéndome, escuchamos esos pasos, pero nadie lograba ver a nadie. Hasta el día en que encontramos el cuerpo de David, el vecino local. Había desaparecido hacía días. Cuando lo encontraron, estaba en un claro en el bosque, a unos 2 kilómetros del pueblo, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, como si hubiera visto algo imposible. Lo peor fue que no había señales de lucha. Su cuerpo estaba intacto, como si hubiera caído ahí sin esfuerzo alguno, pero de alguna manera parecía haber muerto de miedo. Todos sabíamos que David no era el tipo de persona que se asustaba fácilmente. Después de eso, las cosas comenzaron a empeorar. Comencé a notar algo extraño en el pueblo, algo que no se hablaba directamente, pero estaba en el aire. La gente estaba más tensa, más desconfiada. Todos estaban mirando de reojo a los demás, como si ya no supieran en quién confiar. Pero al mismo tiempo, había una constante mención sobre una familia que vivía al final del camino, en las colinas, una casa aislada, donde habían vivido por generaciones. Siempre fueron una familia tranquila, pero nadie sabía mucho sobre ellos. Rara vez salían, y cuando lo hacían, mantenían distancia de las otras personas, como si evitaran cualquier tipo de contacto. Era extraño, y más extraño aún, nunca nadie se atrevió a investigar. Yo, como buena curiosa, me preguntaba qué pasaba en esa casa, qué estaban escondiendo esas personas. Había rumores, claro, como siempre pasa en estos pueblos pequeños. La gente hablaba de ruidos extraños por la noche, risas distantes, e incluso gritos ahogados, pero eran solo rumores, nada concreto. Lo que sé es que, a partir del momento en que David desapareció, nadie más se atrevía a ir hasta allá. El miedo se estaba apoderando, y una sensación de que algo muy malo estaba pasando se extendió por el pueblo. Cada semana, más y más desapariciones ocurrían. Algunos eran mayores, otros más jóvenes, pero todos con la misma característica. Nadie los vio irse, y nadie parecía saber qué les había pasado. Cuando los cuerpos eran encontrados, no había ninguna explicación lógica. Estaban todos en lugares aislados, de alguna forma, intactos, como David, sin señales de violencia, pero con un terror estampado en sus rostros. Yo, personalmente, comencé a cuestionarme si no había una persona detrás de todo aquello. O quién sabe, algo más, algo que no podíamos entender. A esas alturas, la paranoia se estaba apoderando de todos. Ya no podíamos salir de noche sin sentir que algo nos estaba observando. Los más valientes intentaron investigar por su cuenta, pero nadie volvió para contar lo que realmente encontraron. Yo misma comencé a tener la sensación de que algo me estaba siguiendo, observando desde lejos, esperando el momento adecuado para acercarse. Era una pesadilla constante, y el miedo de salir a la calle por la noche parecía crecer cada día. Ya no podía dormir bien. La sensación de estar siendo observada era constante, y ni siquiera dentro de mi casa me sentía segura. Cada ruido, cada crujido en la madera parecía el paso de alguien, y en cualquier momento esperaba ver a alguien aparecer en la ventana. Lo peor era el silencio. El pueblo estaba demasiado silencioso. Hasta los animales desaparecieron.
Ya no se escuchaba el sonido de perros ladrando por la noche o pájaros cantando al amanecer. Era como si la naturaleza también estuviera muriendo de miedo. Y entonces comenzaron los rumores más fuertes sobre aquella familia en las colinas. Se decía que sabían más de lo que estaban dispuestos a contar. Algunos llegaron a afirmar que había algo sobrenatural en todo aquello, y que esa familia estaba de alguna forma involucrada, tal vez incluso más de lo que imaginábamos. Su casa, que antes parecía solo aislada, comenzó a ser vista como un lugar de misterio. Yo nunca fui de creer en cosas como brujerías o maldiciones, pero comencé a cuestionarme, a pensar que, de algún modo, todo estaba ligado a ellos. El miedo comenzó a consumir al pueblo entero. Una noche, después de otro día de tensión, decidí que ya no aguantaba más. Necesitaba saber qué estaba pasando, o al menos tratar de entender qué estaba detrás de todo esto. Entonces, con el corazón latiendo fuerte, tomé una linterna y salí de casa. El camino de grava parecía aún más sombrío esa noche, y el sonido de mis pasos, ahora haciendo eco, me hacía sentir como si alguien me estuviera siguiendo. Miré hacia atrás varias veces, tratando de convencerme a mí misma de que era solo mi imaginación. Llegué hasta la entrada del camino que llevaba a la casa de la familia reclusa. Me detuve por un instante. El viento era débil, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración. Pero entonces, algo me hizo mirar hacia arriba. La luz de la linterna iluminó su casa, pero no había señal de vida ahí dentro. Las ventanas estaban oscuras, como si nadie estuviera ahí, pero sentía algo extraño, como si el lugar estuviera observando. Una presencia, algo ahí que no podía ser visto, pero que estaba ahí, de alguna forma. De repente, un grito viniendo de la dirección de la casa. Me congelé, sin saber qué hacer. El sonido era bajo, casi ahogado, pero era inconfundible. Mi cuerpo se puso rígido. El miedo me paralizó. Quería volver, pero al mismo tiempo, sentía que algo me llamaba para ir adelante, para descubrir qué estaba pasando. Decidí ir hacia el sonido, con el corazón acelerado, sin saber si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más cercano, más nítido, hasta que finalmente llegué al borde del terreno donde estaba la casa. Y ahí, en medio de la oscuridad, vi una figura. Era una mujer, una figura esquelética, con el cabello desgreñado y una expresión de desesperación en el rostro. Sus ojos estaban muy abiertos y fijos en algo que yo no podía ver. Me miró, y por un instante, sentí que el tiempo se había detenido. El grito murió en su garganta, y el silencio se apoderó de todo a nuestro alrededor. Quería correr, salir de ahí lo más rápido posible, pero las piernas no se movían. La mujer comenzó a caminar en mi dirección, y podía escuchar el sonido de sus pies arrastrándose en el suelo de tierra. Cuando llegó lo suficientemente cerca, habló, y su voz, aunque débil y quebrada, hizo que mi sangre se helara. No vayas allá, no toques las puertas, ellos están esperando. No sabía qué quería decir, pero el terror en su mirada me hizo sentir que en cualquier momento algo saldría de las sombras para llevarme también. Sin poder decir una palabra, comencé a correr. El sonido de mis pasos hacía eco en el camino, pero no me volteé. No quería ver lo que estaba detrás de mí. Corrí hasta no poder más, sin parar ni para respirar. El miedo me impulsaba hacia adelante, y las sombras parecían extenderse, tratando de alcanzarme. Cuando finalmente llegué a casa, estaba completamente sin aliento, con el corazón saliéndose por la boca. Cerré la puerta detrás de mí y me recargué en ella, tratando de recuperar el aliento. La sensación de haber sido seguida, observada, no se iba. Era como si ese grito aún estuviera haciendo eco dentro de mí. Y la mujer, su mirada quedó grabada en mi mente. No sabía lo que aquello significaba, pero sabía que no era bueno. Al día siguiente, quería contarle a alguien lo que había visto,
Pero cuando lo pensé mejor, decidí que no le haría bien a la gente. El pueblo estaba tan invadido por el miedo que sabía que cualquier cosa que dijera sobre esa mujer y sobre la casa solo aumentaría la paranoia. Aún así, traté de hablar con algunos vecinos. Mencioné el grito, la figura, pero todos estaban tan encerrados en sus propios miedos que no logré sacar una respuesta útil. Lo único que logré escuchar fue que, desde la desaparición de David, nadie más se atrevía a acercarse a la casa de esa familia. La situación empeoró aún más cuando ocurrió otra desaparición. Esta vez fue Tom, el mecánico del pueblo. Había salido para un trabajo nocturno y, como siempre, tomaba el camino por el lado de la carretera donde nadie suele pasar. Pero esta vez no regresó. Cuando encontraron su coche, abandonado y con las llaves aún en el encendido, el pánico fue general. Esa carretera estaba comenzando a convertirse en una trampa y nadie más quería aventurarse por ahí de noche. Lo más aterrador, sin embargo, fue el hecho de que el cuerpo de Tom no fue encontrado. Y lo peor aún, en uno de los relatos, dijeron haber visto una figura extraña, desde lejos, cerca de la casa de la familia en las colinas. El miedo, la incertidumbre, todo estaba consumiendo al pueblo. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a tomar un rumbo aún más extraño. Algunas personas comenzaron a decir que el número de desapariciones estaba relacionado con el tiempo que la familia llevaba en esa casa. Aparentemente, ese lugar había sido construido hace más de 100 años y, de acuerdo con las leyendas locales, el antiguo propietario había sido un hombre excéntrico, obsesionado con rituales y simbolismos. Algunos incluso hablaban de una maldición que pesaba sobre la tierra, pero nadie estaba seguro de nada. Todo era pura especulación, y aún así, aquello tenía sentido. Esa noche, mientras trataba de descansar, mi mente estaba inquieta. El miedo se estaba apoderando de mí, y sabía que si algo iba a tener sentido, necesitaba entender lo que estaba pasando. Entonces, con más valor que inteligencia, decidí que volvería hasta la casa de la familia en las colinas. Algo dentro de mí insistía en que había respuestas ahí. El problema era que sabía que no podría hacerlo sola, pero el pueblo estaba tan asustado que nadie más se arriesgaría. De alguna forma, logré convencer a mi hermano para que me acompañara. Él siempre fue más escéptico que yo, pero también estaba comenzando a darse cuenta de que algo muy malo estaba pasando en el pueblo. Y así, esa noche, con las linternas en mano, fuimos hacia la casa. Sabía que había algo esperándonos, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. El pueblo estaba perdido en el miedo, y yo no podría descansar hasta descubrir la verdad. Llegamos al camino de grava, y el sonido de nuestros pasos parecía absurdamente fuerte en el silencio de la noche. La luna estaba muy baja, casi como si quisiera esconderse entre los árboles, dejando el camino aún más oscuro. Sentía la tensión en el aire, como si todo alrededor estuviera esperando. Mi hermano estaba a mi lado, en silencio, y aunque trataba de parecer tranquilo, yo sabía que estaba tan nervioso como yo. Podía sentir la energía a nuestro alrededor, una sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podíamos controlar. Cuando llegamos al final del camino, donde estaba ubicada la casa de la familia reclusa, una sensación de extrañeza se apoderó de mí. La casa estaba ahí, como siempre, pero parecía diferente. No sé explicar exactamente cómo, pero había algo en el aire que hacía que todo fuera más pesado. La linterna en mi mano temblaba. Mi hermano jaló mi brazo, como si quisiera impedirme ir más lejos. «No deberíamos estar aquí», susurró, pero yo ya estaba en movimiento. Sabía que tenía que ir. Caminamos por el sendero que llevaba hasta la casa, y, a medida que nos acercábamos, el silencio solo aumentaba. Ningún sonido de viento, nada. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Cuando llegamos cerca de la casa, vimos algo que me hizo detenerme inmediatamente. Las ventanas, que siempre estaban cerradas, ahora estaban ligeramente abiertas,
como si algo se hubiera movido ahí dentro. Ya no había esa sensación de abandono. Algo estaba pasando. Sin saber exactamente qué hacer, decidí acercarme. Sabía que, si no entrábamos, nunca tendríamos las respuestas. Pero en el fondo, sabía que estaba yendo hacia algo que tal vez no podría entender. La puerta estaba entreabierta, y una sensación de frío me envolvió tan pronto como entré. El interior estaba oscuro, pero podíamos escuchar algo extraño. Era como si la casa estuviera viva, respirando. Había un fuerte olor a moho, pero también algo más siniestro. Mi linterna iluminó un pasillo largo, y a medida que avanzábamos, las sombras en las paredes parecían moverse con la luz, creando formas distorsionadas. Cada paso que dábamos parecía hacer eco en la casa, amplificando la sensación de que estábamos siendo observados. El silencio fue interrumpido por un sonido bajo, casi un susurro. Miré a mi hermano, y vi que estaba tan asustado como yo. Él quería salir de ahí, pero algo me impedía dar media vuelta. Sabía que en ese momento ya no había cómo volver. Avanzamos más hasta llegar a la sala principal. Fue ahí donde la sensación de estar siendo observada se volvió insoportable. Podía sentir ojos sobre mí, pero no había nadie ahí. El aire estaba denso, como si hubiera sido sofocado a lo largo de los años. En el centro de la sala había una mesa antigua, llena de objetos que no pude identificar a primera vista. Pero lo que realmente me hizo temblar fue el cuadro en la pared. Estaba empañado por el polvo, pero tan pronto como la luz de la linterna lo iluminó mejor, reconocí el rostro. Era el rostro de Tom, el hombre que había desaparecido. Me quedé paralizada. Su mirada estaba vacía, sin vida, pero de alguna forma sabía que me estaba mirando. La sensación de pavor fue inmediata. Mi hermano comenzó a susurrar, pidiendo que nos fuéramos, pero no podía moverme. Algo me mantenía ahí, como si la casa no me dejara salir. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Pasos, pero no pasos normales. Eran pasos pesados, lentos, arrastrados. Venían de la escalera. Cuando miré hacia arriba, vi una sombra moviéndose, bajando lentamente, como si se estuviera arrastrando hacia la planta baja. No sabía qué hacer. Mi mente estaba hecha pedazos, y podía sentir una presencia acercándose. Saludos, queridos oyentes de Oberon. ¿Estás solo? ¿En qué turno nos estás escuchando? Es muy bueno tenerte aquí. Comparte en los comentarios desde donde nos acompañas y suscríbete al canal. Prepárate para escuchar ahora una hora más de historias de terror. El miedo se apoderó de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra se materializó. No era una persona, era algo diferente. Un ser desfigurado, con ojos vacíos y piel pálida. Su presencia era opresiva y sentía que estaba ahí para capturarnos. El ser desfigurado se detuvo en medio de la sala, mirándonos fijamente. No hacía ruido, no se movía, pero la sensación de su presencia era abrumadora. Quería gritar, correr, pero el miedo me paralizaba. El aire estaba pesado, y parecía que cada segundo que pasaba dentro de esa casa me alejaba más de la realidad. Mi hermano estaba a mi lado, pálido, temblando, pero también completamente inmóvil. Nuestros ojos estaban fijos en la criatura, pero ni siquiera podíamos pensar en alejarnos. De repente, el ser dio un paso adelante. Un sonido bajo, como el arrastre de algo pesado, que hizo que mi estómago se revolviera. Parecía querer acercarse, pero algo lo impedía. Algo invisible. Yo sabía que no podría tocarnos. No podía, pero había algo en su presencia que me hacía sentir que, si lo hacía, no habría forma de escapar. Sin decir una palabra, el ser se volteó, yendo hacia la escalera con pasos lentos, arrastrados. No miró hacia atrás, pero el sonido de sus pies era como un eco, un recuerdo que no podía ser borrado. No sabía qué hacer. Estaba tan aturdida que apenas podía pensar. Solo sabía que necesitaba salir de ahí. Pero,
A medida que miraba hacia la escalera, tenía la sensación de que, si no salíamos ahora, sería demasiado tarde. Cuando finalmente pude moverme, jalé a mi hermano de la mano y salimos corriendo de la casa. El aire parecía más ligero afuera, pero la tensión seguía sofocándome. El pueblo estaba diferente. La sensación de opresión no desapareció. Ese ser, la presencia, la casa, todo parecía haber dejado una marca. Y entonces, en ese momento, supe que el pueblo jamás sería el mismo. Algo se había soltado. Y la verdad, nunca sabría lo que realmente pasó en esa casa. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Más personas desaparecieron, pero, por más que el pueblo intentara protegerse, no había forma de escapar de la sensación de que algo estaba al acecho. Yo nunca volví allá. Nunca volví para descubrir lo que realmente pasaba en ese lugar. El miedo, la sensación de que estábamos siendo observados, continuó atormentando a todos, y hasta hoy no puedo entender lo que pasó. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué estaba detrás de todo esto? La gente sigue hablando sobre las sombras, los pasos, las desapariciones, pero nadie nunca más tuvo el valor de hablar de la casa, y así como comenzó, todo se detuvo. No hubo más desapariciones, no más apariciones. El pueblo siguió su vida, pero ni yo ni mi hermano olvidamos lo que vimos esa noche. Y yo, por más que intente seguir adelante, sé que la verdad aún está ahí, enterrada, esperando.